Gracias a Letras Corsaria por el espacio, gracias a Lucía por venir. Bueno, estoy muy ilusionada y muy contenta de presentar este libro, sobre todo con un 8M tan reciente. Y presentamos efectivamente esta maravillosa novela, Comerá las flores, una novela que ha arrasado literalmente. Se publicó en septiembre y ganó el premio Joquetico de Narrativa, el premio Cábano al mejor libro del año y más de 100.000 ejemplares vendidos. O sea, que vamos, que para ser una primera novela no está mal. Desde luego. Y quiero empezar esta conversación precisamente preguntándote por cómo ha nacido ese texto, cómo es que te has movido en el territorio de la escritura, de dónde vienes. Pues bueno, muchas gracias por venir y llenar Letras Corsarias. Esta es la primera vez que estoy en Salamanca, o sea que me hace mucha ilusión conocer la ciudad y que me arropéis tanto. Y estoy un poco mala, o sea que si hablo raro, pues es por eso. Pues llevo escribiendo desde pequeñita, yo creo que el primer cuento que tengo es como tendría 6 años o así. Y tuve la suerte de que mi familia pues se lo tomó en serio. O sea, me decían, mira, otro cuento, porque eran cuentos bastante lamentables. Pues no, los valoraban, les hacía gracia, me pedían que los leyese, mi madre los imprimía y los encuadernaba, les hacía portadas. Entonces era como, pues no solo me gusta leer cuentos, me gusta también escribirlos. Pero a la vez fui creciendo... ¿Cómo? Ah, no. Fui creciendo y como que me faltaban referentes, o sea, sí conocía los libros que había por casa, pero no le ponía imagen a las escritoras y a los escritores, entonces era como que no sabía muy bien de qué iba un poco el tema. Y a la vez pues crecí en un sitio sin librería. Hasta que yo, no sé, yo creo que con 16 o 17 años o así, abrió una librería. Entonces, cuando me fui a Santiago a estudiar, ahí descubrí las librerías, bibliotecas públicas muy potentes y descubrí la poesía. Había conocido la de Gloria Fuertes, me encantaba, me hice vegana por su culpa, yo creo, pero de repente descubrí a Cristina Peri Rossi, a Pizarnik, a Vilariño y entonces yo era poeta. Y empecé a escribir poesía. Y así fue pasando el tiempo, pero esa era como una pulsión que siempre tuve dentro, pero que ni yo misma le di mucha importancia por eso, porque nunca nos hablan con mucha esperanza de la literatura. Es como, de hecho, cuando a mí Astrid me dijo que sí, me dijeron, ¿sabes que no vas a vivir de esto? Y dije, sí, no pasa nada. Pero es como, hay que tener siempre eso presente, entonces, ¿por qué le vas a dedicar tantos años a algo que todo el mundo te desanima? Hasta que se me cruzó este tema. Y un verano, leyendo La Casa de los Sueños de Carmen María Machado, empecé a pensar en el maltrato psicológico y en lo poco que lo hablamos, lo poco que sale en los medios, por no decir que no aparece el número de mujeres asesinadas y ya. Y entre nosotras tampoco es que lo hablemos muchísimo, porque siempre va ligado a una culpa o a la vergüenza y también a la normalización de, bueno, esto no es físico, no es para tanto. Y me preocupó bastante el tema, empecé a buscar estudios, estadísticas y empecé a hablar con mis amigas. Y al hablar con ellas y generar como un círculo de confianza, nos dimos cuenta de que habíamos callado muchísimos comportamientos horribles y nos dimos cuenta de que la mayoría se repetían. Y cosas que creíamos que solo nos había pasado a una de nosotras, nos había pasado casi todas. Y eso fue bastante preocupante. Entonces ya empezamos a ampliar el círculo de amigas, y empecé a notar todo lo que se repetía más. Y escribí casi como un relato, en realidad era como un resumen de la novela porque no sabía escribir una novela, o sea, era inabarcable mentalmente para mí. Entonces escribí, sí, como un relato que empezaba y acababa ahí la historia y ya. Y ese mismo verano que leí La Casa de los Sueños, leí Los Nombres Propios. Y entonces dije, vale, quiero hablar de este tema, quiero escribir como Marta, o sea, quiero escribir tan bien como ella. Escribí esta idea y un año después Marta Jiménez Serrano pues empezó a impartir un taller online y dije, bueno, pues esta es la mía para aprender. Le entregué esa escena y me dijo,
pues tienes aquí la novela ya. Y tardé un poco en entender cómo hacerlo. Yo creo que me pasé como 1 mes y medio entregando sinopsis porque eso, yo creo que no tenía la capacidad de visualizar una novela entera, una trama. Tenía la voz, pero no tenía esa cosa de la acción, de que tienen que ir pasando cosas. Pero por suerte soy bastante trabajadora, Marta muy paciente y lo logramos. Vaya, sí, lo habéis logrado, desde luego. Antes de entrar en materia, me gustaría centrarme en los elementos paratextuales, en particular en el título y en la cubierta. Yo me fijo siempre, pues, cuando cojo un libro me fijo pues, en el título y en la cubierta. Es verdad que ahora juego también con la edición en gallego, que creo que no ha salido todavía. Sí, muy bien. Sale mañana y he visto la cubierta de la edición en gallego y sí que es verdad que se repiten ciertos elementos, como por ejemplo la flor, la mujer, pero se le añade ahí el elemento de las arañas. ¿Qué significan para ti esas arañas que además se repiten en la novela? Pues las arañas es como una metáfora, un símbolo de lo bueno y de lo malo también, que es un poco el juego del título. O sea, es como que en toda la novela va implícito lo bello y lo terrible. Las arañas, claro, yo en todo momento quería huir de los lugares comunes. Porque la lectura es muy rápida, porque Marina necesita contarlo rápido para que tú entres y te vayas asfixiando, pero a la vez no quería la lectura automática, como vale, ya sé lo que va a contar, este párrafo me lo salto. Y para eso necesitaba crear imágenes bonitas para explicar cosas normales. Entonces, en el momento en el que Marina conoce a Jaime, no siente mariposas en el estómago, que sería lo más común, y tú ya sabes qué significa eso, siente arañitas por la piel. Pero también te puedes hacer una idea de lo que es eso, porque hay como un cosquilleo, sabes que si te pasa una araña por encima te va a hacer cosquillas, pero a la vez casi nadie quiere sentir una araña por la piel porque le da un poco de asco. Entonces es un poco esa mezcla, y al principio ella habla de las arañas como algo bonito, pero según va avanzando la historia, esas arañas pueden reflejar un poco el lado oscuro de la relación. E igual que las flores pueden ser un regalo, puede ser algo bonito, puede ser un alimento, puede ser eso, pues algo bello, pero también es algo muy frágil, algo que se rompe. Bueno, o sea, ir jugando un poco con el significado de las cosas y mezclarlo. Y el título lo tuviste claro desde el principio, este Comer a Flores, que además aparece el sintagma en la novela. Sí, lo tuve claro cuando apareció, bueno, no, cuando apareció en la novela no, pero llevaba 1 año escribiendo y había surgido ya en la escena en la que la madre de Marina conoce a Jaime. Y voy a coger un poco de aire porque esto de respirar por la boca y llevaba 1 año escribiendo y me presenté en la residencia de la Ciudad de la Cultura, en la residencia literaria, y tenía que entregar la novela con un nombre, o sea, tenía que ponerle un nombre al proyecto, y yo siempre escribí cada escena por individual, o sea, no tenía un borrador con toda la novela, tenía pues la escena de esa presentación, y a cada escena le ponía un nombre, y en vez de ser pues presentación Marina, madre de Marina, Jaime, le puse Comerás Flores, y a otra le puse Palomo hinchado, y a otro y tú también, y le iba poniendo así, y claro, el más bonito era Comerás Flores, y tenía como que ver con la voz de la historia e incluso con la propia historia. Entonces lo envié así a la residencia, gustó. Y todo el año posterior, estuve 2 años escribiendo, todo el año posterior escribí con ese nombre en la cabeza, a veces más conscientemente, otras más inconsciente, pero para darle un poco significados y que fuese cambiando, que en algún momento puede aparecer algo bueno, otras veces puede ser un imperativo, otras veces me gustaría que el significado final fuese como un mensaje de esperanza. Pero así lo entregué a la editorial y nunca se comentó para cambiarlo, sí. Y mencionabas antes pues el ritmo, ¿no?, de la narración, esa velocidad. Y creo que responde esa velocidad a 2 momentos distintos, ¿no?, de la relación. Por un lado, esa rapidez, ha pasado 1 mes, ha pasado 3 meses, es la urgencia del amor, ¿no?, cuando te enamoras de alguien y vas creando como un tiempo ajeno, ¿no?, a la realidad. Pero
cuanto más avancemos en la narración, esa velocidad me parece que responde más bien a Marina, que está ahí atrapada y que no puede salir y que los días son siempre iguales. ¿Cómo trabajaste el tiempo? Cuando empecé a escribir, como que yo sentía que soy muy... O sea, es que estoy pensando en voz alta. Por un lado, me cuesta mucho la acción, o sea, me cuesta mucho que pasen cosas. Pero a la vez, cuando soy capaz de que pase algo, pasan muchas cosas a la vez. O sea, soy capaz de que en una misma escena o que un mismo monólogo interno de Marina te cuente 1000 cosas. Y solo pasa una página y tú ya te comiste la infancia, un flashback, un diálogo con Jaime y una ensoñación. Y lo trabajé mucho releyendo y leyendo en voz alta todo el rato para darme cuenta de si el ritmo era tan acelerado como quería, a veces para frenarlo, le quitaba comas para que fuese todavía más atropellado y otras veces tenía que parar, tuve que poner muchas comas en las relecturas y luego las correcciones asteroide me metí alguna más porque me estaba pasando un poco, pero sí, y luego también jugando mucho con la sonoridad de las palabras, porque necesitaba eso, que de repente te rompiese un poco el párrafo, una imagen que no te das cuenta, una palabra que suena diferente, ir un poco equilibrando, a veces lo desequilibrado también, pero al final la historia, tú desde el principio ya sabes cómo es Jaime, o sea, te dice compositor de atmósferas, ya está, o sea, ya sabes de qué palo va. Pero yo necesitaba que aún así tú entrases en Marina, que te sintieses un poco en su piel y que entendieses por qué da cada uno de los pasos que da hacia Jaime o hacia esa relación. Y para eso necesitaba eso, que tuviese como esa oralidad, que pareciese que te lo está contando una amiga y que no te dé casi tiempo a parar de leer porque quieres saber qué le va a pasar. Y además ese choque de realidad con la lista, cuando Marina pues escribe, tengo 2 hermanos, o sea, me gustó muchísimo esa parte porque por un lado tenemos esa narración con muchísimos elementos, ¿no?, que te atrapa y de repente, ¡boom!, tienes pues esa lista que se va estrechando. Claro, a mí me pasó que cuando me apunté a la residencia de Javier Peña, me leí por primera vez del tirón todo lo que tenía escrito. Y esa asfixia que yo buscaba era demasiada. O sea, yo me agobié mucho leyéndome a mí misma y claro, es una escena terrible tras otra porque incluso en las que hay algo bueno hay incomodidad, tú siempre estás como esperando lo malo y pensé, es que tengo que frenarlo de alguna manera y tiene que ser, es como un corte que te saque un poco pero a la vez que esté relacionado. Y a la vez, en esa misma residencia, tenía que empezar a explicar de qué iba la novela y me daba regular resumirla. Y entonces yo les explicaba siempre, pues Marina empieza, en Comer las Flores, Marina empieza teniendo una perra, una amiga, y yo misma hice la lista, o sea, les conté lo que tiene al principio y con qué acaba. Y como que pues captó el interés y les gustó y dije, vale, pues este es el recurso que necesito, porque por un lado te sirve para frenar un poco, para recapitular por dónde vamos y a la vez también para que nos demos cuenta de que Marina es consciente de que está perdiendo algo. No tiene los ojos plenamente abiertos, pero sí sabe que algo no está yendo bien, porque está perdiendo cosas por el camino y ella te lo cuenta. Y hablando de ojos, el tema de la mirada, que está en todo el libro, ya desde el principio cuando se conocen vemos ahí esa mirada de Jaime, que desde mi interpretación, desde luego es un poco esa mirada patriarcal, esa mirada, eso del amor romántico. ¿Cómo trabajaste el personaje de Jaime? Porque si a mí me daba repelús, es que no quiero imaginar cómo es escribir sobre un personaje así. Ay, lo pasé muy bien escribiendo, que sé que suena raro, pero es que me encanta escribir e ir eligiendo las palabras, me lo pasé muy bien y yo empecé escribiendo el final. Entonces, cuando me fui al principio lo pasé muy mal, porque yo ya sabía, o sea, yo de repente en el taller de Marta me dijo, vale, enséñanos cómo Marina se enamora de Jaime. Y no contaba yo con eso, que era evidente. Pero
no había pasado por mi cabeza. Y creo es que yo ya sabía cómo era Jaime, sabía todo lo que iba a pasar después. Entonces llegué a ese principio muy desanimada. Porque además cometí el error, la influencia que tenemos de cómo nos educan también. Yo en algún momento culpé a Marina. O sea, cuando tenía que empezar a escribir esos diálogos de coqueteo, yo pensaba, pero ¿quién la va a entender? Si Marina es inteligente, tiene una carrera, no sé qué tal, tiene referentes feministas, tiene trabajo, tiene amigas, tiene una familia estructurada, ¿quién va a creer que entre aquí? Y contraté a un psicólogo. El email algún día lo publicaré porque es muy divertido. O sea, como le explico que quiero hacerle terapia a un personaje de una novela no publicada. Y él me dijo, adelante. Ahora es mi psicólogo. Y claro, él lo que me explicó es que yo estaba proyectando en ella mis miedos y mis preguntas y lo que yo temía que me preguntasen a mí, que es, pues básicamente la pregunta en la que se resumía todo era, yo en alguna ocasión fui tan tonta como para creerme a un Jaime de la vida, pero en cambio con mis amigas no lo pensaba así, pensaba pobrecitas, pero a una misma, pues siempre somos más duras con nosotras mismas, y yo estaba tratando un poco a Marina como a mí. Y cuando entendí que estaba poniendo el foco en preguntarle a ella y en hacerla responsable a ella, en lugar de preguntarme por qué un hombre como Jaime establece un vínculo con una chica 20 años menor y ejerce ese control y esa violencia y se aprovecha de sus vulnerabilidades, como que me liberé y dije, claro, es que Marina tiene muchos motivos para entrar en esta relación, nos gusten más o menos. Pero es un chico que le gusta, no sabe por dónde va al principio, y ahí ya empecé a escribir los diálogos de otra manera, pero me costaron bastante. En todos los sentidos, porque el psicólogo... Es por eso que creo que lo he leído en alguna entrevista, que decías que querías una Marina que no fuera perfecta. Sí, porque nadie lo es, pero sí que tenemos esa tendencia de intentar... poner como un halo a las víctimas, ¿sabes? Como si no sufre, si no llora por las esquinas, si no es pura, no nos la vamos a creer. Si no... y eso, como siempre, como que nos dibujaron siempre un perfil de víctima, como si existiese un perfil de víctima. Entonces, si nos hacen creer que lo hay, cuando somos víctimas de violencia de género y no encajamos con ese perfil, creemos que a nosotras no nos está pasando eso. Y era un poco ese juego con Marina, que ella no se dé cuenta desde el principio, porque cómo le va a estar pasando eso a ella si no hay aparentemente violencia, si ella es eso, feminista, es inteligente y tal. Y sí, y luego por el camino tenía que tener, pues eso, como cualquiera defectos, y que no hiciese todo perfecto y que no le caiga bien la hija y que la deje un poco de lado, o que de repente haya como, bueno, es que no sé si contar, bueno, hay unos coqueteos, no sé qué, bueno, pues una chica normal. Y en el caso de Jaime, igual. Y eso también fue a través de revisiones y relecturas, entender que Jaime no podía ser perfecto al principio para enamorarla y luego malvado, que una persona, un maltratador, no lo es las 24 horas del día, y desde el principio tienes que ver cosas regulares, aunque no te des cuenta muy conscientemente, y hacia el final tiene que seguir teniendo gestos amables, porque es que funciona así, y hay una ambivalencia emocional con la que manipulan a las víctimas. Aparte de la crítica al amor romántico como meta, también veo una crítica a lo económico como poder, ¿no? Como línea de poder. O sea, por lo menos ya desde el principio vemos que efectivamente Marina no puede seguir el ritmo económico que tiene Jaime, y también trabajas, por un lado, pues bueno, me está regalando muchas cosas, tengo una deuda con esa persona, pero por otro, cuando quiero salir de ahí ya no puedo porque económicamente no me lo puedo permitir. Sí, una de las ventajas que tiene Jaime sobre Marina, que tiene muchas, es el capital económico.
y, y ese componente de clase que además le hace también conquistar más rápido a la familia. Porque si Jaime, en vez de ser compositor de atmósferas y tener un cochazo y no sé qué y no sé cuánto, pues fuese carpintero, o en vez de decir compositor de atmósferas dijese decorador, yo qué sé, pero bueno, pues igual la familia no compra tan rápido a un hombre divorciado con una hija de la misma edad que tu niña. Pero si es un hombre con la vida aparentemente resuelta y tal, y esa diferencia de edad además, que cuando es entre un joven y un mayor, tendemos a normalizar también, o incluso a romantizar, porque esa diferencia de edad parece que implica más responsabilidad, más madurez. Hay ahí todo un juego de recursos que al final son poder sobre ella y para desequilibrar esa relación muy conscientemente. Y en lo económico, totalmente. Marina además de por un duelo sin resolver, ella está muy confundida porque hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer para ser una adulta funcional, que es estudiar, trabajar, ser independiente económicamente, y eso no es suficiente porque no da para ser independiente, y hay que compartir piso y hay que comprar pues las cosas de marca blanca, yo qué sé, pues lo que hacemos ahora todas y todos, que al principio cuando lo escribía pensaba que era un poco generacional, o sea que estaba hablando de la edad de Marina, pero conforme pasa el tiempo es transversal, y ahora con 50 años también, depende de dónde vivas o el trabajo que tengas, está bastante complicado vivir sola o solo, porque está todo como organizado para compartir. Y esa es una desventaja también, eso, a la hora de que intentes planear o seas más consciente de la relación en la que estás. Por desgracia, además de mucha energía, de quitarte un poco de culpa de encima, de atreverte a hablar con alguien, también tienes que tener recursos económicos. Quiero preguntarte por la metáfora del coche, que me imagino que sale en todas las presentaciones, estarás harta, pero bueno, aparte que aparece en la dedicatoria, sí que es verdad que en la primera parte del libro escribes diciendo que Marina tenía esa sensación de no tener que ir con cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, pues me ha parecido muy curioso cómo ese cambio de repente de no tener que ir con cinturón de seguridad, mostrar tu vulnerabilidad y mostrar pues cómo eres, entregarte al otro, y de repente el coche que se convierte en realidad, ya no en metáfora. Sí, hay como muchas pinceladitas así por toda la novela de cosas que ella desea o quiere y que al principio parecen buenas y cómo después se van convirtiendo en algo malo o en un castigo. Y una de ellas es eso, ella al principio cree que la solución a todos sus problemas es un amor urgente, que no le dé tiempo a pensar, que cubra su dolor, y para eso pues eso, ir como pues sin cinturón de seguridad, o sea, ir a todo lo que dé y entregarse a la otra persona y que todo sea inmediato, pero es que eso no funciona porque eso no te da tiempo ni a pensar. Por supuesto que el amor romántico no es la salvación de nada, o sea, tú misma tienes que intentar buscar la solución a los problemas y por supuesto que pedir ayuda y demás, pero querer a otra persona no implica resolver todos tus problemas anteriores, y eso lo tiene que ir aprendiendo, y de hecho el cómo entiende el amor va cambiando poquito a poco. Y el coche como castigo ya, o sea, como algo real, cuando yo me senté con mis amigas, se repitió en 2 chicas, yo creo, y pensé, bueno, quizá por suerte no sea algo tan habitual. Y justo cuando estaba en la etapa, yo creo que de revisión, vi Querer, la serie, y ahí sale una escena, además del hijo del maltratador, como lo hace en un momento también de enfado, y dije, ya tenemos varias esta referencia. Y el otro día, cuando salió en A Cielo con ella el clip, pues hay casi 1000 comentarios y la mayoría son testimonios de mujeres que lo vivieron o con sus parejas o con sus padres. Y es bastante aterrador, la verdad. De hecho, te quería preguntar sobre eso porque me dejó flipando ahí todos los comentarios que leí, ¿no? En Instagram sobre todo. Te quería preguntar, ¿te ha escrito algún Jaime?
no suficientes, pero sí que cada vez me escriben un poquito más. Entiendo que quien llega al libro y que quien se queda hasta el final y quien decide escribirme ya tiene un caminito hecho, pero sí que cada vez recibo más mensajes de hombres que me dicen que se dieron cuenta de que hacían alguna de las cosas que hace Jaime y que les sirve pues para revisarse e incluso para identificar el dolor de la otra persona que como que con sus parejas no eran tan conscientes de que eso fuese tan malo. Y otras también pues que no se sentían identificados pero que sí querían revisar un poco todo. O sea que bueno, que algo les da valor. También pues que sí identifican a amigos que hacen eso, amigos que utilizan el silencio como un castigo. Lo del coche, pues que lo hayan vivido con sus padres, todo eso, sí, lo del coche yo creo que es lo que más me dicen. También, pues supongo que para cada uno será más fácil o menos contarle una cosa u otra, pero no debe ser fácil decir yo hago esto. Pero es un pasito, ya que lo lean los hombres también, porque siempre está esta cosa de que lo lean todas las mujeres. Yo encantada y por supuesto que será genial, pero también debería leerlo los hombres. De hecho, había leído una entrevista, creo que te hicieron, y el periodista decía, bueno, cuenta ya con muchos lectores, pero sobre todo lectoras. Sí. ¿Qué necesidad? Bueno, lo dice todo el mundo, la verdad. Sí, sí. Pero incluso pues en stories, cuando me etiquetan y tal, siempre es, la frase que más se repite es lectura obligada para las mujeres. Y yo entiendo la buena intención, porque además lo hacen las mujeres y de hecho efectivamente la mayoría sois lectoras en general, pero con este libro también más. Y en Navidad, por ejemplo, se regaló mucho entre amigas, porque funciona a modo de indirecta, de apoyo, de arrope, sobre todo de indirecta. Pero sí, pero al final, inconscientemente, seguimos con pues, la literatura escrita por mujeres, es para mujeres, y los hombres no se van a sentir identificados y entonces ya no vale. Y esta cosa de solo lo puedo leer si me identifico, pues también, o sea, la literatura es también para ejercer un poco la imaginación y ponerte en otros lugares. No hace falta que nos identifiquemos siempre con lo que leemos. En la novela aparecen diferentes referencias literarias, o sea, mencionas Butler, mencionas Perry Rossi, creo que hacia el final tenías a Maggie Smith, que hay una frase que yo no la había visto en la primera lectura que hice, donde pues la citas y dices, he tenido que adentrarme en la oscuridad, atravesarla para hallar la belleza. Y también hay muchas referencias musicales, o sea, de música. ¿Qué referencias te han acompañado a lo largo de la escritura? ¿Qué referencias son de cabecera? Sobre todo a la hora de escribir esta novela, intenté leer todo lo que encontré en novela sobre maltrato psicológico, también leí físico pues para saber qué se escribió, qué no. Hay, por supuesto, no creo que haya tanto como debería para lo que realmente pasa en lo social. Releí mucho la poesía de Perry Rossi sobre todo y de Vilariño, bueno, y Pizarnik, que son como mis tres pilares. Y como escribí desordenado, empecé por el final, acabé por el principio, luego tenía que revisar el final, yo iba perdiendo un poco la voz porque la voz va cambiando un poco, al principio es más lírica y más cursi, digamos, y luego va madurando un poquito. Entonces cuando ya estaba en la parte final me volví al principio y era como, ya me perdí. Entonces me releí a mí misma para intentar entrar otra vez ahí y la releí a ellas. Carmen María Machado, que la mencioné antes en La Casa de los Sueños, yo no sé cuántas veces la leí porque me parece increíble. Y eso, sobre todo, aprender de lo que quería mostrar y que ya se había mostrado y lo que no quería, de lo que no quería hablar, hacia dónde no quería ir. Tenía muy claro que no quería un tortazo, una paliza, una amenaza grave física. Y luego pelis, pues por ejemplo Gaslight, que es como del 41, 42, y de ahí viene el término de gaslighting, de luz de gas. Mucha música, escribo con música, no me despisto, o sí, y pues, no sé. Pero a veces, por ejemplo, casi siempre escuchaba mucho instrumental o
discos que me sé enteros para no estar pensando en la letra, pero otras veces, y hacia el final, por ejemplo, escuché mucho Sansa de Zahara, porque pues básicamente es un resumen del libro, la verdad. Entonces la escuchaba en bucle para estar ahí llena de mala hostia, la verdad. Y bueno, o sea, todas las referencias musicales que hay es de grupos que me gustan y así me divertía más también dándole como esas cositas. ¿Vosotros tenéis preguntas? Que sois muchísimos, así que seguro que algo... No. Veo manos por ahí. Sí, por ahí ya. Hola. A ver, has hablado de que hay muchos referentes cinematográficos y musicales. Entonces quería saber, si tu libro llegara a la gran pantalla, ¿quién te gustaría protagonizar a los dos protagonistas? Valga la redundancia. No sé si va a llegar, hay interés. Por imaginar. Y pues mira, es curioso porque a Marina no logro verla, o sea, es a la que más desdibujada tengo, y en las pocas reuniones en las que yo estuve con productoras nadie le pone cara, o sea, nadie me habla de Marina. Todo el peso está en Jaime, que lo entiendo porque también tiene que ser lo suficientemente atractivo en todos los sentidos como para que sepas que va a ser un capullo y a la vez hay algo que te guste. Es que no sé si decir a qué me imagino, porque igual si luego lo hace otra persona, no sé. No, pero hay aquí un directo y no quiero yo que... Pero bueno, hay un nombre que se repitió, o sea, que hay gente que me escribe por mensaje privado y me dice, me imagino a fulanito. Luego la firma me preguntáis si os lo cuento. Ahora todas me van a preguntar. Pero va a ser complicado. ¿Más preguntas? Después de toda la documentación que has hecho y todas las experiencias que has recogido y que has llegado al final del camino, que no habrá sido nada fácil, ¿tú dejas un mensaje para alguna persona que se pueda sentir identificada con el libro? ¿Alguna cosa en especial? Vale para Jaime y para Marina. Pues mira, para Jaime, que vaya al psicólogo. Porque yo llevé a Marina y ya hice un poco ese trabajo. Y ahora hablo con muchas Marinas y, por supuesto, sin hacer de psicóloga, pero más o menos lo que intento transmitirles y lo que quizá intento transmitir un poco con la novela y con el título es que, pues que hay esperanza y que vas a volver a ser quien tú eras, que vas a volver a comer lo que tú quieras. De otra manera no vas a ser exactamente la misma persona, por supuesto, pero es difícil, es duro, vas a perder muchas piezas por el camino, pero siempre hay alguien esperando. Y si no es una Diana, soy yo, Marina, Frida, quien sea, pero hay alguien. Y algo bonito de lo que está pasando, hay una parte muy triste, que es que precisamente que se esté regalando y recomendando tanto implica que había muchísimo maltrato silenciado que no nos atrevíamos a verbalizar. Lo bonito es que cada una de esas recomendaciones, y lo veo en las presentaciones y sobre todo en los clubes de lectura que son como más íntimos y habláis más, hay muchísima comprensión y muchísima paciencia para esperar a esa persona que salga de ahí. Y hay como, sí, yo lo siento como si fuese una catarsis colectiva de, joder, no estamos solas, esto no nos pasó solo a nosotras y por lo tanto no fuimos culpables. Y ya quitarse la culpa de encima, o un poquito de culpa, ayuda muchísimo. Y me escriben muchas mujeres a diario y algunas me cuentan lo que les pasó, pero algunas me cuentan que dejaron a sus parejas. Ayer una chica me escribió que dejó a su novio después de 5 años y pico, porque lo reconoció en el libro y no se ha dado cuenta de que eso era maltrato hasta que lo leyó desde fuera a otra persona. Otra chica, por ejemplo, estaba en un momento de silencio con el novio, o sea, de que el novio desapareció y le cortó la comunicación. Ella empezó a leer Come las flores, leyó ese silencio, se dio cuenta de que eso no era bueno e hizo las maletas y me escribió y se fue. Y eso fue, pues... es Jaime revolviéndose. Pero sí, un poco eso, transmitir que
que cuesta y que por supuesto no es que lo tengas que hacer ya, porque a veces es imposible hacerlo ya, pero que lo vas a poder hacer. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque bueno, mira cómo estás. Y para ser tu primera novela, creo que has roto moldes en todos los sentidos y bueno, te sentirás tú misma, ¿no?, también gratificada con todo lo que te está llegando. Y esa ironía, esa frescura a la vez con la que has escrito, esa rapidez, pero a la vez yo me he parado mucho. O sea, era muy rápido, pero a la vez me paraba, volvía, buscaba esas metáforas, me parece increíble. Muchas gracias. Pero sí me he quedado con una duda y he vuelto y sigo teniéndola, entonces ya que te tengo delante. El trastorno alimenticio que tiene Marina, no me queda claro si se lo genera Jaime o ella lo tiene ya latente, ¿verdad? Porque creo que hay alguna pincelada de algo anterior. Sí, claro, ahí, como hice ese trabajo con el psicólogo y leí muchos estudios, por desgracia, dentro de las relaciones de maltrato hay muchísima más predisposición a desarrollar un TCA. Pero además es que sobre todo nosotras de base ya tenemos esa predisposición porque socialmente nos acribillan con nuestra imagen. Entonces, realmente Marina tiene esa pulsión, pero como lo puede tener cualquiera. Y se empieza a desarrollar con el veganismo o con el no veganismo, pero en realidad es una excusa. O sea, antes de eso ya hay gestos, pellizcos, durante, o yo no sé si es ya antes o después, le regala ropa más grande de la que necesita, compara su cuerpo con el de su hija, que aunque tengan la misma edad, no deja de ser su hija y es bastante horrible. Y además de querer mostrar que el TCA no es solo de adolescentes, porque igual que los medios solo nos muestran a las víctimas asesinadas por violencia de género, de los TCAs nos hablan el Día Internacional del TCA y siempre son sobre todo orientadas a chicas adolescentes. Y con 25 y con 26 y con 27 años puedes tener un TCA y con 50 también y con 60, porque sobre todo en esos casos donde hay maltrato se genera la sensación de tener el control sobre algo. Y Marina en ese momento de su vida no tiene el control ni siquiera sobre lo que quiere comer, ni siquiera sobre su ética, sobre absolutamente nada, ni sobre lo que escucha de música. Entonces cree que decidir cuándo ir al baño y cuándo parar es una cosa de ella, pero en realidad es una mezcla entre socialmente esa presión que hay y que la persona que se supone que más te cuida y te quiere, pues también está chinchando bastante ahí. Y luego además quería mostrar un poco cómo dentro del maltrato psicológico se muestra esa señal, que en realidad eso ya es físico, pero precisamente como socialmente está tan bien visto adelgazar y estar delgadita, su familia no lo ve como una señal de algo negativo, sino como, jo, qué bien te sienta este chico que estás más delgada y por lo tanto más guapa. Porque como flores. Sí. Gracias. Yo en realidad tenía dos preguntas. La primera era preguntarte que como escritora haces referencia a que alguna vez ha habido algún Jaime, ha habido algún gesto, algo que ha pasado en tu vida. Entonces, a la hora de escribir, sé que intuyo que hay experiencias propias, sensaciones tuyas, cosas tuyas íntimas que tú has sentido, has experimentado, pero ¿dónde está la dificultad? Porque tiene que ser difícil luego escribirlo en el libro y dejar ese trozo de ti, que es tuyo, que es personal, que lo vas a exponer a los demás, que lo va a leer tu familia, tus amigos, y en realidad es como que estás dando ese pedazo de ti, lo estás exponiendo, lo estás dejando para que lo vean los demás, y eso tiene que ser difícil como escritora. En mi caso, como no es autoficción, o sea, sí, claro, muestro, o sea, cada persona que escriba, independientemente de lo que escriba, muestra o escribe las cosas desde su realidad y desde cómo siente las cosas, escribas sobre fantasía o escribas un relato de terror. Entonces, claro, mi mirada está implícita en la novela. Cómo siento yo, pues supongo que se puede parecer un poco esa intensidad, o en algunos momentos pude tener yo esa intensidad. Pero como no conocía a ese Jaime, ni yo fui Marina,
tampoco es que, o sea, lo más personal que hay mío es el duelo por la muerte del padre. Y mi familia sabe que murió mi padre, evidentemente. Sí que, evidentemente, pues ellos vivieron el duelo de su padre y el duelo de su marido y de repente leen el duelo de su hija, pero a través de la voz de Marina, o sea que tampoco es tan... Si fuese algo más, pues yo qué sé, el libro de Giselle Pericot, por ejemplo, o de Vanessa Springora, es o sea, es totalmente diferente porque ella sí te está contando su testimonio y de algo que sabes que pasó. En mi caso no, o sea, es ficción. Y lo que hay mío, pues no sabes exactamente qué es y qué no, o sea, pues los grupos de música y eso que acabo de decir, pues sí, y eso mi familia lo sabe, pero mi familia no encontró nada que no supiese. De todas formas, cuando alguna vez tuve alguna duda, eso, pues sobre todo con la muerte del padre, yo siempre lo que hice fue tirar para adelante y escribirlo todo como yo quería escribirlo y como me apetecía. Y luego ya las conversaciones, o sea, cuando estás yo por lo menos cuando estaba escribiendo no estaba pensando en que se iba a publicar, entonces para mí no era un problema. Yo lo escribía y luego ya, cuando supe que se iba a publicar, pues conté un poco de qué iba el libro en mi casa. Pero si no es que ya es adelantarte a problemas que quizá ni siquiera surgen. En mi caso no hubo ningún problema, por suerte. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar una cosa. No sé si se me va a oír. Sí, me levanto porque si no, no me va a oír. A ver, tenía una duda. Yo creo que lo tengo claro. Pero bueno, quería un poco que me lo confirmaras. A lo largo del libro, ella hace, a lo mejor de forma con pinceladas, hay ciertos temas que en su familia no se hablan, como es la muerte del padre, como es luego al final, cuando ella vuelve a su casa, nadie le pregunta, nadie pregunta por qué va tantas veces al baño, aunque todo el mundo sabe lo que pasa, tanto con Jaime como cuando va al baño, todas las sensaciones que ella tiene. Yo no sé si, yo entiendo que eso es, yo lo interpreto así, todo aquello que no se habla no se ve, se invisibiliza, ¿no? Entiendo que es una metáfora, ¿no? De todos estos maltratos psicológicos, físicos, verbal, no verbal, todo. Entiendo que es un mensaje un poco así sutil de que realmente al final, incluso los espacios más cercanos, sabemos lo que pasa, pero no lo hablamos porque así parece como que no es que no exista, pero a lo mejor la cosa se va curando sola. Entonces, no sé si lo he interpretado bien. Sí, bueno, nunca lo pensé como metáfora, sí como la realidad yo creo que la mayoría de los casos, eso, hablando sobre todo, bueno, además de con el psicólogo, con estas mujeres que habían pasado por ahí, por lo general, la mayoría de las familias no hablan de los problemas porque supone removerlos y supone encararlos y eso cuesta mucho. La muerte, todas la alejamos siempre, la alejamos a la vista, o sea, los cementerios están apartadísimos, los tanatorios parecen un salón de una casa, los crematorios son un loft de diseño, o sea, es todo como alejadísimo de la muerte. Y luego en la baja laboral, si te muere alguien es de 2 días, o sea, luego tienes que estar a tope. Es como que no queremos, enfrentarnos a eso, o hablarlo, o tratarlo, y eso pasa con la muerte, pero pasa con muchas cosas muy serias. Y de hecho, yo lo que quería mostrar un poco es cómo Marina normaliza los silencios porque ella en casa los vivió, porque en casa, cuando de verdad pasó algo grave, no se verbalizó, entonces cuando pasan cosas con su pareja y su pareja decide no tratarlas, pues entra más rápido en esos silencios porque ya estaba acostumbrada un poco a tener que callar. Luego, hacia el final, yo creo que ahí es diferente, es también un poco, o por el medio, o sea, Marina se empieza a dar cuenta de que hay algo que no va bien, pero no del todo, y su familia tampoco, no es tan fácil verlo desde fuera tampoco cuando eres la familia. A lo mejor pues una amiga se puede dar cuenta si lo conoció más, pero si la familia conoce a Jaime, en este caso, a través de los ojos de Marina,
Jaime es perfecto. Si Jaime además se dedica a conquistar desde el principio a cada miembro de la familia, es muy difícil que si siempre te muestran el lado bueno porque no maltrata a Marina frente a ellos, puedan pensar en que está viviendo el maltrato. Cuando ya pueden ser conscientes es cuando ese silencio puede incluso ser un poco sanador, sobre todo al principio, en algún momento quizá hay que hablarlo, pero al principio ese hacer como que no pasó nada ayuda mucho a Marina a que pueda volver a situarse y entrar otra vez y pensar las cosas poco a poco. Si ya llega con las bolsas de basura llenas de ropa y le dicen, a ver, nena, ¿qué pasó? Es un poco como de golpe. Entonces ahí poco a poco, o sea, hay silencios que pueden ser malos pero que no los hacemos a propósito, hay silencios que son malos y que los utilizamos a propósito, y hay silencios que es simplemente yo no sé cómo manejar esto, vamos a hacer que no pase nada durante un ratito. Hola, buenas. Enhorabuena. Muchas gracias. Te quería preguntar si desde el principio tenías claro el papel de Frida, porque me parece la coprotagonista necesaria y el pilar fundamental de Marina. No lo tenía claro. Sí tenía claro que tenía que aparecer, porque eso, como empecé escribiendo el final, aparecía por ahí Frida, pero una escena no, es muy al principio, yo creo, cuando Marina le prepara la cena por primera vez en casa, en su piso, e intenta hacer una ensalada como con ingredientes muy caros y compra un bol y una vela y no sé qué. En esa escena ya me empezó a salir como cierta incomodidad en Frida cuando ellos ya están juntos. Pero como que no pasó de eso hasta que ya escribí todo el manuscrito, y entonces con la relectura y demás, y hablando con Marta y eso, surgió el que pudiese ser como un correlato simbólico de lo que va pasando en la relación y cómo Frida pues lo va sufriendo. Y luego hay un juego entre Diana y Frida, porque Diana sí podría hacer algo y podría hablar con Marina, pero no puede ver nada porque desde el principio hay un aislamiento. Y Frida lo puede ver todo y no puede hacer nada, pero bueno, pues se va meando, intenta hacer señales. Las perras normalmente se dan cuenta de cuando a alguien no les gusta o no. Y Frida lo intenta hacer, pero claro, pues Marina piensa, pues estará celosa o bueno, tonterías de tal, hasta que pues puede empezar a ver las señales. ¿Alguna pregunta más? Pues, ¿quieres leernos algo? Normalmente yo les pregunto a los autores que nos lean el fragmento al que más cariño le tengan y el que más le hayan costado escribir. Lo pensé y los tengo juntos. Lo que pasa es que no sé si voy a ser capaz de leer sin asfixiarme. ¿Tú te atreverías a leerlo? No, vale. Ella lo dijo claramente. Lo voy a intentar, pero... O sea, intenté leerlo bien en el hotel y me asfixié. O sea, ya el libro es asfixiante, respirando por la boca. Vale, es muy al principio, os explico un poco por qué. Muy al principio, en uno de los diálogos de Jaime y Marina, Jaime le pregunta por el padre de Marina, y Marina le cuenta que siempre desayunaba en el mismo sitio y tal, y él le dice, yo también desayunaba ahí. Como que le dice que lo conocía, porque uno de los pesos de Marina es, mi padre ya no va a poder conocer al chico con el que esté. Y Jaime le dice que sí, que lo conocía. Y me costó ese diálogo porque yo necesitaba que en un mismo diálogo tú como lectora o como lector sepas que Jaime está mintiendo y que no conocía al padre, pero que a la vez entiendas que Marina sí se lo crea, porque tampoco hay motivos para mentir sobre eso, para que tú creas que te están mintiendo en la segunda cita. Y después de eso ella como que hace el clic que necesitaba para poder atreverse a empezar algo en serio con Jaime, y empieza a imaginarse ya sus movidas y hay como una mezcla de flashback y de futuro, y a ver si soy capaz. Lo que pasa es que igual leo mucho, o sea, no sé. Bueno, si no voy cortando. Jaime hizo zoom en la pantalla
Claro que nos conocíamos, lo vi muchas veces tomando el café en la barra. Parecía muy gracioso y amable. Seguro que él también te vio alguna vez, llamas la atención. ¿Eso piensas? ¿Crees que alguna vez te vio? Claro que sí, siempre nos saludábamos, coincidíamos mucho. ¿Llamó mucho la atención? ¿Y él también te saludaba a ti? Sí, claro, yo era habitual como él. Estoy flipando, joder, estoy flipando. Apoyé mi mano en su muslo, mi primera mano en su muslo fuera de casa. ¿No te parece increíble? Bueno, y sí, tal. Y entonces dice ella, papá conoció a Jaime antes de que lo conociese yo. ¿Le habría gustado? Le habría encantado. Papá le habría dicho, hazte tarjetas de contacto, que tengo muchos amigos. Eso de Instagram, ¿qué carajo es? A mí, dame una tarjeta de papel con tu nombre y tu teléfono. ¿Qué es eso de online? Y entonces papá le habría hablado del novio de su hija a todo el mundo. Y su amigo Luis lo habría contratado para dar una fiesta en su nuevo chalet. Sushi para los invitados a los que apenas conoce. Pulpo a feira para amigos como mi padre. Un piano que tendría que ser cargado en un furgón entre 10 hombres. Un tipi para los hijos de segundas nupcias. Luces de neón con frases como good vibes only, como you only live once, como love is love. Sacas el licor café. Aquí hoy bebemos whisky Macallan Andrés. Hombre, Luis, por favor, qué nivel. Y un brazo que es de papá sujetando otro brazo que es el mío y que nos aparta a una zona con menos jaleo. Piojita, os vais a casar, ¿verdad? Es muy trabajador, todo esto que preparó es arte puro, arte puro. Y no me importa si nos podéis casar por la iglesia, que eso no te preocupe. 2 años después yo con un vestido blanco corto, con un velo hasta los hombros, con un ramo con peonías, eucalipto, astrantia, crisantemos, margaritas y limonium rosa, metido en un bolso de mano, con un anillo prestado de mamá, con unas sandalias viejas de alguna mujer que las vendió a una tienda de segunda mano y con una vida nueva. Unas ondas en el pelo suelto, los labios rojo fuego, diría yo, rojo Chanel, diría Jaime. Otra vez un brazo, esta vez hacia un altar en un bosque. El brazo de papá fino como una ramita, pero fuerte, dispuesto a soportar a un pajarito como yo y llevarme un paso detrás de otro y de otro y de otro hasta Jaime. Jaime en el altar, más guapo que nunca, más árbol que nunca, con sus ondas caóticas pero estudiadas, con un reloj de bolsillo colgando del pantalón. Papá, ¿y este reloj? Papá se acerca a Jaime y le dice, cuídamela, cuídamela. Papá se acerca a mí y me da un beso de gnomo. Sí, el reloj es el mío, se lo regalé. Y la tercera lágrima saliendo rápida. La primera fue al verme en el espejo vestida de novia, yo que leí tantas veces a Lorca. La segunda, al ver a mamá en el banco tan de azul, tan bonita, tan mamá. La cuarta será cuando papá levante la copa y diga, mi piojita ya no es una niña, ahora es una mujer, pero siempre será mi piojita tan lista y tan guapa como su madre. Se baja el telón y papá no pudo, papá está muerto.